Bueno, vamos a ver cómo otro criterio de clasificación de los elementos en la tabla periódica según la configuración electrónica. Habíamos dicho que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos. Esto significa que si colocamos a los elementos en orden creciente de número atómico, periódicamente encontraremos elementos que tienen propiedades químicas y físicas similares. Las posiciones de los elementos, entonces, en la tabla periódica, se relacionan con las distribuciones de sus electrones. La tabla periódica se organiza en 7 filas horizontales que se llaman períodos, y a medida que nos desplazamos de izquierda a derecha en un período, las propiedades químicas de los elementos van cambiando paulatinamente, gradualmente. Las columnas verticales son 18 y reciben el nombre de grupos. Los elementos de un mismo grupo de la tabla periódica tienen propiedades físicas y químicas similares. Además, por comodidad, por facilidad de representación, aparecen 2 filas horizontales fuera de la tabla que corresponden a elementos que deberían ir en el sexto y en el séptimo período, a continuación del tercer elemento de dichos períodos. La que corresponde al período 6 se denomina serie de los lantánidos, porque son los que siguen al lantano. Y la serie que corresponde al período 7 se denomina serie de los actínidos, porque son los que siguen al actinio. Los grupos se numeran en forma correlativa con números arábigos del 1 al 18, empezando por la izquierda. Esta numeración se utiliza actualmente por convención internacional. Sin embargo, pueden encontrar otras designaciones para los grupos, como grupos A y como grupos B. En algunas tablas periódicas, estos números, los grupos A y B, el número aparece en números romanos, en este caso no. Así, por ejemplo, el grupo 7A corresponde al grupo 17. Por otro lado, podemos ver en esta tabla representados con diferentes colores, metales, no metales, metaloides. También podemos ver que algunos grupos de la tabla periódica reciben nombres especiales, como por ejemplo los elementos del grupo 1, a excepción del hidrógeno, se denominan metales alcalinos. Los elementos del grupo 2 son los metales alcalino-térreos. Los elementos del grupo 17 son los halógenos. Los elementos del grupo 18 son los gases nobles. A los elementos del subgrupo A, que serían el grupo 1, el grupo 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, se los denomina elementos representativos, dado que el número de electrones del nivel más externo, que son los que se conocen como electrones de valencia, representan o dan el número de grupo al cual pertenece ese elemento. Todos los elementos representativos terminan su configuración electrónica en un subnivel S, que es el caso de los grupos 1 y 2, o en un subnivel P, que es el caso de los grupos 13 al 18. De manera que otro criterio de clasificación va a ser hablar de bloque S
y de bloque P. A los elementos del subgrupo B, a ver, miremos acá, subgrupo B, irían del 3 al 12, ¿sí? Se los denomina elementos de transición y a estos se los denomina elementos de transición interna. Como dijimos, los elementos de transición interna se dividen en la serie de los lantánidos y la serie de los actínidos. Podemos ver en la serie de los actínidos todos estos elementos que se encuentran a continuación del uranio se denominan transuránidos y son altamente radioactivos. Los elementos de transición se encuentran, o sea, con el electrón diferencial. Recordemos que el electrón diferencial, cuando se comparan átomos de los elementos con átomos del elemento de número atómico anterior, existe un electrón de diferencia, el cual recibe el nombre de electrón diferencial. Es decir, el electrón diferencial sería el electrón que está en un átomo y que no estaba en el átomo de número atómico anterior. Entonces, los elementos de transición se caracterizan porque el último o el electrón diferencial está ingresando en subniveles D del penúltimo nivel. Por eso, también a los elementos de transición se los conoce como elementos del bloque D. Los elementos de transición interna se caracterizan porque el electrón diferencial está ingresando en subniveles del antepenúltimo nivel, en subniveles F del antepenúltimo nivel. Por lo tanto, a este bloque de elementos se lo conoce como bloque F. De esta manera, la tabla periódica se divide en 4 bloques: S, P, D y F, dependiendo del subnivel donde esté ingresando el electrón diferencial. Es decir, el subnivel donde se ubica el electrón diferencial determina el bloque donde se localiza el elemento. Veamos que el bloque S está constituido por los grupos 1 y 2, puesto que el orbital o el subnivel S tiene un orbital que alberga como máximo 2 electrones. Así, por ejemplo, los elementos del grupo 1 van a terminar su configuración electrónica en NS1 y los del grupo 2 en NS2. En la parte derecha de la tabla periódica se localizan los elementos del bloque P. Dado que el subnivel P tiene capacidad para 6 electrones, en el bloque P aparecen 6 grupos que son los que van del 13 al 18. 13, 14, 15, 16, 17 y 18. De manera que la configuración electrónica de los elementos del bloque P van desde NP1 a NP6. Los elementos del bloque D se encuentran situados en la parte central de la tabla. Son 10 grupos y su configuración electrónica varía desde N de 1 a N de 10. En la parte inferior se encuentran los elementos del bloque F y su configuración electrónica externa varía desde NF1 a NF14.